Iniciaremos sobre una serie de tips sobre higiene oral y hoy iniciamos con la principal. Tenemos que conocer qué pasa, qué sucede en nuestra boca y cómo tenemos que cuidarla. Es muy común que se visite al odontólogo, el odontólogo le pide al paciente que se higienice, que se cepille, que use el hilo dental, pero no le explica el por qué debe hacerlo. No le explica que existe algo que se llama placa dental, que es un gran riesgo, que es nuestro potencial enemigo y es el causante de las principales enfermedades bucodentales que afectan a la mayoría de la población. Cuando hablo de la placa dental, es una placa pegajosa, incolora, transparente, que se va a adherir sobre la superficie de los dientes. ¿Qué ocurre en la boca? En la boca se da una situación y es que es una cavidad oscura, húmeda, donde hay alimentos y los microorganismos que viven por cantidad de millones en nuestra boca aprovechan esa superficie pegajosa y aprovechan los dientes, que son superficies no descamativas, para comenzar a vivir cómodas y para multiplicarse. Cuando la persona no se higieniza, no se controla adecuadamente esta placa dentobacteriana que se va formando cada segundo, entonces comienza a primero a aumentar de tamaño, algo que ya era invisible, ya comienza a verse a simple vista. Ya se ve que el diente no está tan brilloso como originalmente. Ya si pasamos la lengua sobre la superficie del diente, notamos que ya está rugoso y cuando pasan cierta cantidad de horas, así mismo como escuchamos horas, ya comienza a llenarse de microorganismos. Estos microorganismos comienzan a adherirse, a pegarse a la placa a los pocos minutos de iniciar nuestro cepillado. Por ejemplo, nos levantamos a cierta hora en la mañana, nos higienizamos, nos controlamos la placa bacteriana, nos cepillamos de la manera correcta, pero cuando pasan 2, 3, 4 minutos, como son tantos los microorganismos que habitan en esa boca, comienzan a pegarse en esa matriz pegajosa, incolora, y comienzan a aumentar de tamaño. Cuando van pasando cierta cantidad de minutos, comienza a hacerse irreversible ese despegamiento de esas bacterias que se van dando en esa superficie que le llamamos placa dentobacteriana. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa ya cierta cantidad de tiempo, ya suficiente tiempo, más de 15 días, 20 días, usted no se remueve la placa de manera adecuada sobre algunas superficies, va a ir pasando por algunas etapas y va a llegar a una etapa que se llama de maduración, donde esa placa dentobacteriana, al no ser removida por las sales presentes que hay en la saliva, más los alimentos que hay en la boca, más las bacterias que están presentes en la boca van a comenzar a mineralizarse, van a comenzar a endurecerse y van a convertirse en algo que se llama cálculo, sarro, tártaro o simplemente piedra, que es muy difícil de remover. Esto es decir, que esta placa dental, la composición van a ser estos principales elementos. La dieta, los que consumimos habitualmente, y lo más peligroso de todos son los azúcares y los almidones añadidos, porque va a producir posiblemente, si nos descuidamos por mucho tiempo, desmineralización sobre la superficie de los dientes y puede convertirse en caries dental, o podemos tener mucha cantidad de bacterias y esas bacterias no les gusta vivir solas, sino que lo que van haciendo es que se van agrupando primero en familias y después se van cambiando el fenotipo, la
la composición genética que tiene y comienzan a producir un ácido de desecho que comienzan a provocar el inicio de la caries dental, o podemos tener un tercer origen que va a ser la saliva. En la encía tenemos unos componentes debajo al pegado el cuello del diente, donde se van a producir unas proteínas humanas que conjuntamente con la dieta y las bacterias van a ser los principales componentes de esta placa dental. Es decir, que esa placa dental, cuando no es removida de la manera correcta, entonces va a traer como consecuencias las enfermedades más comunes que afectan al ser humano. Las afecciones más comunes se van a dividir en afecciones a la encía y afecciones de caries dental, llevando consecuencia a ambas. La primero, inflamación de la encía, después una destrucción de la encía y del hueso de soporte, va a producir una desmineralización de los tejidos duros del diente, iniciando con el esmalte, y va a traer como consecuencia la caries dental, y ambas, tanto las enfermedades de las encías, que las agrupamos como un nombre que se llama periodontitis, y cuando hablamos de caries dental, ambas traen como consecuencia negativa la posible pérdida del diente si no se atiende en el momento adecuado y correcto. Cuando hablamos entonces de controlar esta placa bacteriana, cuando hablamos entonces de mantener higienizada nuestra boca, tenemos que hablar entonces de la manera ideal, la manera correcta de cómo tenemos que cepillarnos y cuándo debemos cepillarnos. Entonces, hablo de control de placa bacteriana porque es muy difícil la eliminación completa, por lo que dije anteriormente. Significa que cada segundo, aunque yo me higienice en este momento, cada segundo se va a seguir produciendo placa bacteriana, y es un sin terminar, es un continuo, es algo dinámico que se va a producir cada segundo. Por eso es fundamental que conozcamos cuáles son los momentos correctos para realizar un cepillado dental. Y para esto hay dos grandes teorías. Una gran teoría, que es la que promueve que lo ideal es cepillarnos exactamente después de cada comida, es decir, después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, y está demostrado que si lo hago mínimo 3 veces al día, sería lo suficiente para mantener controlada esa placa bacteriana. Pero como estamos viviendo ahora con una vida acelerada, tenemos una vida muy activa, se ha propuesto que lo ideal también podría ser cepillarnos mínimo 2 veces al día. En la mañana, cuando nos levantamos y desayunamos, y en la noche antes de acostarnos. Si lo hacemos de la manera correcta y haciéndolo con el tiempo correcto, se supone que sería ideal, sería bueno, para mantener controlada ese desarrollo de esa placa bacteriana. El tiempo ideal, el tiempo recomendado para un buen cepillado dental es de 3 a 5 minutos, porque está demostrado que mientras mayor tiempo yo ejerzo la acción del cepillado, mayor cantidad de bacterias voy a eliminar. Pero también está demostrado en los últimos tiempos, con investigaciones serias, que con un mínimo de 2 minutos haciendo la técnica adecuada, la técnica correcta de remoción de placa bacteriana, es suficiente para remover la placa bacteriana. Es decir, que en resumen, haciéndolo lo ideal 3 veces al día, pero si no puedo por cualquier circunstancia hacerlo 3 veces al día, hacerlo 2 veces al día, en la mañana y en la noche antes de acostarme, mínimo
2 minutos. Pero ¿qué ocurre? Es lo ideal, es lo mejor, pero hay otra teoría que dice que recientemente se viene aconsejando el cepillado inmediatamente después de levantarnos y antes de las comidas. ¿Por qué? Porque algo ocurre en la boca. Cuando tenemos mucho tiempo la placa bacteriana en contacto con los dientes, va a haber un cambio en algo que se llama pH salival. El pH salival es el grado de acidez o de alcalinidad que existe en la boca. El pH normal que se considera en cada persona varía de 6.5 a 7.5 y hay una acción positiva, una función positiva de la saliva que se llama capacidad tampón, que es mantener ese pH constante para que no haya variación. Si disminuye de 6.5 y baja a 5.5, a 4.5, a 3.5 y se mantiene durante el tiempo, es decir, si yo hago una dieta que sea acidogénica, una dieta que sea incluyendo principalmente los azúcares, entonces voy a descender ese pH, se va a mantener esa saliva ácida y va a comenzar a haber una dilución, va a haber una pérdida de los minerales que forman principalmente el esmalte y se va a formar una mancha blanca, una desmineralización que puede ser el inicio, si se mantiene a través del tiempo, de una caries dental. Pero ¿qué ocurre? Que la saliva trata de mantener ese pH estable y comienza a tratar de volverla alcalina. Pero si sube de 7.5 y se mantiene alcalina mucho tiempo, entonces va a haber una mayor producción de mineralización, de cálculo, de sarro dental. Por eso es imprescindible mantener el cepillado antes de alimentarnos para que ese pH ácido no se mantenga a través del tiempo y inicie el proceso de desmineralización. Pero ¿qué ocurre? Que podemos hacerlos combinados las dos teorías, las dos técnicas. Podemos hacerlo tanto inmediatamente nos levantamos, desayunamos, podemos cepillarnos o simplemente enjuagarnos dependiendo lo que consumamos en ese periodo de alimentación, o podríamos cepillarnos perfectamente bien después del almuerzo y después de la cena. Lo que no es negociable es el cepillado último del día, el cepillado más importante, el cepillado vital es el de antes de acostarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos acostamos viene un receso en la producción de la saliva, disminuye los movimientos musculares tanto de los carrillos, de la lengua y por lo tanto el ácido producido por las bacterias va a actuar negativamente sobre la superficie de los dientes. Entonces, si nos cepillamos antes de acostarnos e ingerimos solamente agua, entonces se mantiene estable el pH salival y no vamos a tener ningún problema de desmineralización de los dientes. Es decir, que es vital, es esencial el cepillado de antes de acostarnos. No se negocia absolutamente con nada. Con esto terminamos estos primeros tips sobre higiene oral y continuaremos con otras cápsulas informativas adelante. Muchas gracias por la atención.